Bien, una vez que hemos visto cuál es el ciclo de la política pública, cuáles son los distintos momentos que hacen parte de ese ciclo, hoy vamos a analizar el primero de ellos, que es absolutamente importante, que es la formación de la agenda. Este es uno de los momentos más importantes porque todo lo que hagamos después, las opciones que vamos a tener, la implementación y la evaluación, va a depender precisamente de cómo se forma la agenda de un gobierno, ¿no es cierto? Y entonces hoy lo que vamos a analizar es qué problemas son priorizados, asumidos, ¿no es cierto? ¿Qué problemas van a convertirse efectivamente en programas, en acciones, cuáles van a movilizar recursos? ¿Qué problemas en definitiva son los que toman la atención gubernamental y cuál es el tipo de diagnóstico, cómo están abordados esos problemas? Esto es absolutamente importante porque en este momento, de esta fase, tiene que ver con el proceso a través del cual esto que podría llamarse un hecho problemático, ¿no es cierto?, de los muchos que existen en una sociedad, se transforman en problema público, ¿no es cierto? Y no solamente en problema público, sino se transforman en problema gubernamental. En este momento, entonces, estamos en esta fase del ciclo en la cual el proceso a través del cual los problemas y cuestiones que existen en la sociedad se transforman, en definitiva, en políticas públicas. Para esto es importante entender que en toda sociedad, ¿no es cierto?, y esto lo trabajan mucho los comunicadores, pueden identificarse, digamos, como tres niveles de agenda. En primer lugar, digamos, tenemos en términos más generales lo que podría llamarse la agenda pública. Y ahí lo que tenemos es un conjunto de temas y de problemáticas de la ciudadanía y de los distintos grupos de la sociedad. La seguridad desde las situaciones climáticas, los problemas de crédito, los problemas de empleo, de pobreza, es decir, toda esta cantidad enorme, ¿no es cierto?, y muy importante de problemas hacen parte de la agenda pública, ¿no es cierto?, está ligada a las preocupaciones. Pero no toda esta agenda se convierte en agenda política. La agenda política es un nivel en el cual se establecen o seleccionan aquellos problemas que ya son tratados por el sistema político, ¿no? Pensemos en el Parlamento, en el Consejo o en cualquier nivel de autoridad. Y entonces ahí tenemos un primer recorte, ¿no es cierto?, de esa agenda pública en una agenda política. Y finalmente tenemos un siguiente recorte cuando esa agenda se convierte en agenda gubernamental y ya supone la adopción de programas, de objetivos, de políticas públicas con los cuales el gobierno trata esos problemas, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir que este proceso de formación de la agenda es el proceso a través del cual, es el camino a través del cual un problema pasa de la agenda pública general y finalmente se convierte en un tema de la agenda gubernamental, como en definitiva, ¿no es cierto?, se convierte ya en la agenda concreta que moviliza recursos, programas, instituciones, ordenanzas, proyectos comunicacionales. Quisiera plantear algunos ejemplos para que miremos la importancia que esto tiene. Digamos, todos podemos decir que sin duda las ciudades del mundo y de América Latina tienen un problema vinculado a la movilidad, ¿no es cierto?, la movilidad urbana. Pero yo puedo abordar la movilidad desde varias perspectivas. Si yo pienso en la movilidad básicamente desde la perspectiva del conductor del auto privado, muy probablemente mis preocupaciones son la velocidad de circulación y la capacidad vial. Y entonces probablemente las soluciones son construir más vías y más vías y más vías. Sin embargo, para la gran mayoría de la población, que suele ser una voz silenciosa, se moviliza en transporte público. Y entonces no necesariamente más capacidad vial para el vehículo privado supone mejorar la calidad y velocidad de circulación de aquellos que se mueven en transporte público. Incluso podría tener otra mirada totalmente diferente desde la perspectiva del peatón y de la seguridad vial. Ahí probablemente lo que tendría que hacer no solamente es no más velocidad, sino menos velocidad. Ahí seguramente tendría que adoptar el concepto de zonas 30 o zonas 50, que lo que hace es que en ciertas áreas se disminuye la velocidad para privilegiar la seguridad del peatón, ¿no? Entonces, en este ejemplo nos permite entender las distintas maneras, ¿no es cierto?, de abordar un problema y de construir un diagnóstico, porque sin duda esa formación de la agenda va a ser clave en los pasos siguientes ya de formulación, de implementación y de evaluación. Pensemos, por ejemplo, en la problemática de residuos sólidos. Normalmente la alerta que tenemos es cuando, no solo en esta ciudad, sino en muchas ciudades, tenemos graves problemas ya en los rellenos sanitarios, en la disposición final de la basura. Pero claramente esa es la parte final del ciclo. Lo que tenemos son sociedades que en general reciclan muy poco y producen mucho.
desechos, ¿no es cierto? Y normalmente no tenemos mecanismos para tratar esto. Entonces, la manera en que yo entienda, que yo focalice, que yo enfoque el problema es determinante en este momento de formulación de la agenda. Entonces, es una etapa absolutamente importante. Hay que decir que la formulación de la agenda no es un hecho casual, ¿no es cierto? No es un fenómeno casual, porque normalmente, digamos, el control de esta agenda permanece básicamente como en tres ámbitos, ¿no es cierto? Por un lado, sin duda, un ámbito clave son las propias autoridades. Es el alcalde o el consejo quien coloca en su programa o en su prioridad un tema como tema prioritario. Entonces, hay un fuerte componente del control de autoridades. Pero por otro lado, sin duda, hay grupos de interés que pueden colocar o en algunos casos pueden bloquear determinados temas. Es decir, cada vez que se discute, por ejemplo, sobre, digamos, la emisión de gases de una ciudad, normalmente hay sectores vinculados, por ejemplo, a la transportación, que en general preferirían que eso no se discuta mucho, ¿no es cierto? Entonces, hay actores, ¿no es cierto?, grupos de interés que tienen ahí una importancia determinante. Y finalmente, sin duda, funciona el tipo de esfera pública, ¿no es cierto?, los medios de comunicación, etcétera. Entonces, la producción, la formación de la agenda depende de autoridades, de grupos de interés y de la manera en que se estructura la agenda pública. Es por esta razón que algunos autores lo que plantean es que, digamos, funciona una perspectiva pluralista, es decir, varios actores políticos y sociales pueden intervenir en este proceso y tendríamos, por lo tanto, una agenda pública más democrática, ¿no es cierto? Sin embargo, otros autores son menos optimistas y lo que plantean es una perspectiva elitista, ¿no es cierto? Buena parte de la agenda pública y de la agenda gubernamental pasa, vamos a poner este ejemplo, por un embudo, ¿no es cierto? No es que todos los problemas de la ciudadanía, no es que toda la problemática, a veces ni siquiera la más relevante, se convierte en elemento clave de la agenda pública. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a razonar, a tener un pensamiento crítico respecto de cómo se construye, cómo se forma en definitiva la agenda pública.